Sesiones de esta mesa. Tenemos prácticamente siete sesiones que en coordinación también con el maestro Rixio Portillo, pues hemos recibido y hemos realizado de manera pues muy entusiasta, ¿no? Recibiendo todas sus propuestas. Primero me voy a permitir leer el disclaimer para el inicio de la sesión. Al ingresar a la presente sesión de la UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y su imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma o a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Bueno, pues muy bien. Quisiera comentarles la dinámica que tenemos de trabajo en este espacio. Contamos con un máximo de 15 minutos para las presentaciones de nuestros 4 panelistas. Pues sé que es poco tiempo y que es complicado, ¿no? Este manejo del tiempo, porque pues todos los trabajos que ustedes nos presentan, en este caso también pues son investigaciones pues, de largo alcance, que tienen todo un abordaje teórico, metodológico, y que pues hacer esta síntesis es un gran reto. Pues sin embargo, para dar espacio a preguntas y respuestas y generar el diálogo, pues les pido que nos podamos ceñir al tiempo. Yo voy a señalarles cuando ya queden 5 minutos para poder cerrar. Una disculpa si me vuelvo un poco tirano con esto del tiempo, pero ya saben que pues es la manera en que nos permite funcionar. Y bueno, en esta mesa, el día de hoy, nos acompañan, les decía, 4 investigadores. Y vamos a comenzar con un tema que justo también abordábamos hace un momento en la conferencia inaugural. Fake news y responsabilidad ciudadana, comités de usuarios desde la mirada de la ética cívica, que nos presenta Leonardo Suárez Montoya, de la Universidad de Valencia, y también en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Leonardo, ya veo que estás aquí desde hace un momento. Muchísimas gracias por tu puntualidad. Así que tienes la palabra. Gracias, Antonio. Tengo el cronómetro. De todas maneras, confío en tu tiranía para indicarme y no ser irrespetuoso con los demás panelistas, ¿vale? Me gustaría empezar por agradecer a la Universidad de Monterrey y particularmente a los directores de este coloquio en su 6ª edición, a los profesores Juan Manuel González y María Virginia Bonpereira. Agradezco al profesor Rixio Portillo Ríos por la organización, por la paciencia, por la prontitud y la amabilidad de sus correos, y mi reconocimiento a mis compañeros panelistas en esta mesa. Es un gusto compartir foro con vosotros. Hago sin dilación el spoiler. Un spoiler injusto porque 15 minutos solo permiten una abreboca de una reflexión y un diálogo que requieren un aliento mucho más largo. Declaro pues el objetivo de esta participación es argumentar el calado moral necesario en los ciudadanos que integran los comités de usuarios en medios y redes sociales. Y para ello me valgo de la propuesta de la ética cívica de la filósofa Adela Cortina. Los discursos políticos y académicos sobre las fake news han centrado la atención en los medios de comunicación, en las plataformas digitales y en los entramados político-partidistas. Hay 3 hitos que marcan el repunte del fenómeno y del interés investigativo: la llegada de Trump a la Casa Blanca y el Brexit en 2016. Casi al unísono, la inmensa mayoría de artículos científicos y capítulos del libro han asumido estos hitos como referencia de las fake news en las investigaciones. Punto reñido recientemente solo por la pandemia del coronavirus. Esta mirada escolástica, necesaria y urgente, tiende a olvidar, sin embargo, una variable crucial en el proceso comunicacional, que es el usuario mismo, entendido no como clics, sino como visto como un ciudadano. No pocos bulos son difundidos y defendidos por la audiencia. En últimas, se afianzan los sesgos al crearse cámaras de eco, la veracidad se diluye epistemológica y moralmente, se acrecienta la desconfianza por las noticias, lo que sea que estemos llamando noticias,
y por los medios de comunicación, se refuerza la cosificación del usuario en clics y métricas en general, con lo cual termina importando no la información, sino las interacciones como criterio de validez informativa. Y por último, se debilita la opinión pública como pilar de la democracia. Dos grandes pasos se han dado en la dirección correcta para combatir estos peligros inherentes a la desinformación. Por un lado, la verificación de datos, el fact-checking, que como práctica no es nada nuevo en el periodismo, sino que es una institucionalización. ¿A qué me refiero con ello? A la creación de empresas y de departamentos para tal fin en el periodismo. La profesión ha sabido responder desde lo medular del oficio, verificar y contrastar datos. Por otro lado, otra de las iniciativas correctas, a mi juicio, es la alfabetización mediática, que se ha encargado de dotar de competencias informacionales a las audiencias. Uno de los tantos aspectos positivos de la alfabetización mediática ha sido ofrecer un nuevo equilibrio en la ecuación del ethos de la información al entender que no solo existe una responsabilidad en los medios tradicionales y digitales y la comunicación política, sino también en las audiencias. Este esfuerzo ha probado ser tan loable y apremiante como insuficiente, porque sigue poniendo la lupa, a mi juicio, en el ethos de la TECNE. Mi propuesta, orientada hacia el ART, es apostar hacia el ethos de un ciudadano digital. Y surge una primera cuestión. ¿Podemos los ciudadanos dejar de ser considerados como usuarios? Es decir, esto es como meros receptores en el esquema comunicacional y tomar las riendas en la creación de políticas informacionales. Hay espacios pendientes por conquistar y uno de ellos, por ejemplo, es de Oversight Board como instancia de ciudadanos en Facebook. Me gustaría resaltar el motor principal de mi tesitura, la noción primaria de una responsabilidad ciudadana en la lucha contra la desinformación, sobre todo en campos de acción concretos como los comités de usuarios. ¿Desde qué perspectiva moral puede enfocarse una alfabetización mediática orientada no a lo abstracto de los ciudadanos, sino a espacios concretos de acción y de decisión, como los comités de usuarios, los defensores de lectores o instancias como The Oversight Board, que muy seguramente se replicarán en otras redes sociales? En cuanto al método, he de confesar que me ha gustado mucho la reflexión de la convocatoria a este coloquio, ¿no? La comunicación en tiempos de incertidumbre. Decía un filósofo español, Aranguren, definir es delimitar el problema, y este rótulo es por demás significativo, y me ha llevado a pensar cuándo la comunicación ha estado en una condición diferente a la incertidumbre. Cuando venimos a pensar que sí, es porque hablamos por lo general de modelos que nos dan certezas que datan de décadas. Hay excepciones, claro, como la perspectiva visionaria de Antonio Pascual o de Jesús Martín Barberó. Me gusta el rótulo porque nos plantea hacia dónde mirar y sobre todo desde dónde mirar. La propuesta ofrece, a mi juicio, una clave visionaria, la incertidumbre. Lejos de plantear un panorama pesimista, invita a la reflexión promisoria. La oferta conceptual de la incertidumbre, que parte de Heisenberg en 1997, se basa en el principio de que es imposible conocer en simultáneo la posición y la velocidad de una partícula. Si a esta partícula la llamamos comunicación, podemos cuestionar dónde estamos en la comunicación. Y es un punto de partida, un dónde que, lejos de apuntar a una ubicación inicial, nos da luces de una ubicación final, hacia dónde queremos llegar. También supone otro problema, la velocidad con la que, por ejemplo, la hiperconectividad y la inmediatez amenazan fenómenos de la comunicación. La veracidad de la información, fenómenos de la veracidad de la información, la algoritmización, la noción misma de qué es noticia, la opinión pública y el papel de la información en la democracia, por mencionar algunos. Es necesario, pues, una pausa reflexiva para determinar la posición, también a futuro, y la velocidad de los fenómenos de la comunicación en estos tiempos. La certeza no puede ser la incertidumbre, vista desde la indeterminación, y en respuesta a ello, y siguiendo Ortega y Gasset, andar como una flecha sin rumbo. Lo que nos convoca en estos foros es, a mi juicio, precisamente la certidumbre, la experiencia vital propia y trascendente. Estamos mirando hacia una comunicación auténtica, es decir, a un intercambio, al flujo bilateral de mensajes desde el reconocimiento recíproco y el respeto activo. Apuntamos a lo que nos hace comunes en la comunicación desde nuestras diversidades. No dejo de pensar en la diferenciación agustiniana entre certeza y certidumbre frente a las certezas de las tradicionales visiones empresariales en muchas ocasiones, comunicacionales, que no comunicativas, que centran la mirada en los medios, en las corporaciones y laboratorios,
Conviene un giro de tuerca y poner en relieve la certidumbre de la agencia ciudadana. Una certidumbre que transita por la experiencia vital, de la seguridad interior moral, del protagonismo del usuario, entendido entonces como un ciudadano. Mi reflexión no va, sin embargo, por la hermenéutica existencial ni el itinerario agustiniano de la interioridad, sino que se fundamenta en un método más actual, práctico y mediterráneo. La hermenéutica crítica como una forma y un fondo muy concreto, la ética cívica de la Escuela de Valencia. El desafío es aterrizar sus principios a fenómenos de la comunicación como la desinformación. En un artículo en The Yale Law Journal sobre el Consejo de Usuarios, Klonick expone 3 pilares para su funcionamiento. Hablo del The Oversight Board: la independencia jurisdiccional, la independencia financiera y la independencia intelectual. Haré una referencia breve por el tiempo y porque no me centraré en lo jurisdiccional y en lo financiero, porque no vienen al caso, sino en la independencia intelectual, que es donde podríamos encajar el bagaje moral de los miembros de Oversight Board, por cuanto apunta a la fundamentación necesaria para apartarse de los prejuicios personales. Habla de equilibrios geográficos entre sus miembros, habla de la autonomía para destituirlos, de los criterios de votación ante la eventual expulsión, pero solo menciona en una sola ocasión la palabra moral para referirse en todo caso al apego a la norma. ¿Qué calado moral podrían tener sus miembros para cumplir su objetivo de decidir sobre qué se delibera? ¿Qué orientación podría tener la moderación de contenidos? En Alemania hay 3 modelos con los que podemos contrastar y jugar un poco sobre esa orientación moral. El primero de ellos lo he ubicado en Alemania. Tenemos la propuesta de Ferretti, que se enmarca, que habla de una propuesta de ética civil y se enmarca en un horizonte epistemológico por la defensa, en este caso por parte de los ciudadanos, de la veracidad en la lucha contra la desinformación. Urgente esta mirada y con la que parcialmente concuerdo, sobre todo en tiempos de incertidumbres. Supone, sin embargo, retos muy elevados que hay que aterrizar y que estemos claros, el grueso de nuestras audiencias no está interesado en lo absoluto en debatir qué es veraz y qué no. Cuestiono también que no pocos periodistas y editores y muchas redacciones estén ávidas de traer claridad sobre lo medular del oficio periodístico, la veracidad. Una propuesta tan elevada resulta desafiante y es sin duda necesaria, pero corre el peligro de alejar a los ciudadanos. Esta propuesta de Ferretti deja de lado las virtudes ciudadanas, que podríamos rescatar con una ética de valores como la propuesta moral de Victoria Camps, que nos habla de virtudes indispensables: solidaridad, responsabilidad, tolerancia, la buena educación y la profesionalidad. Camps incluso arroja algunas luces sobre la alfabetización mediática. El problema que veo es que lo aborda desde el momentum educativo, ubicado en tiempo y en espacio en un aula de clases, donde la agente responsable es el docente. En buena parte, el cosmopolitismo kantiano, hoy defendido con vigor por la Escuela de Valencia, pasa por una ciudadanía concebida desde la ética civil. Una oferta más atinada, práctica y razonante es la ética cívica de la filósofa española Adela Cortina, porque apuesta no solo por valores, sino por la conjugación de máximos de felicidad y mínimos de justicia, acompañados inequívocamente por la ética dialógica iniciada por Apple y por Habermas. A mi juicio, hay que rescatar el valor del diálogo, en serio, no de las interacciones o de las reacciones, sino del diálogo, del debate auténtico en redes sociales, en condiciones de simetría y sobre todo un diálogo con y entre los afectados por la norma, con miras a determinar lo que se considera como justo. La tesitura que defiendo contrasta en primer lugar, mejor dicho, complementa tradiciones que contemplan la alfabetización mediática con el foco en la agencia profesional de medios y periodistas. Ejemplos de esta corriente están el académico Edson Tuck Jr., que es una autoridad consolidada en el estudio de los bulos, el Instituto Reuters para el estudio de periodismo de la Universidad de Oxford o el Instituto Leibniz para la investigación de medios en Hamburgo, Alemania. O el enfoque de la alfabetización mediática entendida como profesores en aulas de clase, como la propuesta de Camps o de la educomunicación de la Escuela de Huelva. Hay una corriente en Latinoamérica que se ha preocupado un poco más, y que es cierto, por centrar el debate en la alfabetización mediática desde los ciudadanos, como lo que plantea Lotero Echevarría o Romero Rodríguez, que se han delimitado, sin embargo, a la cuestión comunicacional y no a la agencia moral del ciudadano en el proceso comunicativo. En segundo lugar, mi propuesta aspira a entablar un diálogo sinérgico entre reflexiones cuyo norte es la fundamentación. Y mi propuesta, que se ubica en un segundo nivel,
el de la responsabilidad, y para más señas, la responsabilidad de ciudadanos corrientes y molientes, y muy concretamente en comités de usuarios. En esta línea, y en tercer lugar, la tesis que defiendo ofrece una mirada complementaria a las propuestas como la que he mencionado de Kate Klonick de la Universidad de Yale, cuya visión es muy fenomenológica y antidialógica sobre el The Oversight Board de Facebook. Hay una Leonardo, pues falta... ya faltan 3 minutos. 3 minutos, vale, gracias. Hay una falta de horizonte moral, y estoy cerrando, que puede contrarrestarse con la propuesta de una ética cívica y de una ética de la razón cordial al incorporar 3 principios. Los 2 primeros, la no instrumentalización de los usuarios al no entenderlos como mercancía, al reducirlos a cantidad de clics, y de capacidades con el que la dieta informativa contrastada y diversa empodera a los ciudadanos con especial énfasis en la capacidad crítica, de manera que el ciudadano informado sea agente, sujeto agente de su vida. La moderación de contenidos ha de rescatar la autenticidad del diálogo, el tercer principio de una ética de la razón cordial. La forja del carácter a través del consenso y del disenso, del intercambio de pareceres, del respeto activo, del pensamiento crítico y de la libertad como pilares para la toma de decisiones. A mi juicio, no pueden entenderse, estoy terminando, no pueden entenderse las noticias falsas solo desde la perversión de la técnica periodística y de las tecnociencias. Es un problema epistemológico, sin duda alguna, pero la técnica no se basta a sí misma para ser buena o mala. Siempre hay alguien detrás. Así que los principios de autonomía, de intersubjetividad, de reconocimiento recíproco, de multiculturalidad, de respeto activo y de diálogo, la ética cívica pueden añadirse otros principios de la ética de la razón cordial, también de la Cortina. La no instrumentalización, que yo le he mencionado, el empoderar a las personas, el principio de capacidades básicas, un principio de justicia, la participación dialógica, la responsabilidad por los seres indefensos y la compasión. No puede olvidarse que en estos tiempos los usuarios o los ciudadanos no son solo receptores de la opinión pública, también son sus co-creadores y difusores. Una ciudadanía digital, y hablemos ahora en términos de los miembros del Content Oversight Board o de cualquier otro comité de usuarios, vista desde la ética cívica, cambiará la narrativa de las cancelaciones, de debates estériles, debates entre comillas, estériles en redes, y de entender que cualquier mensaje publicado, entendido como libertad de expresión, en realidad son en ocasiones discursos de odio. Bien podemos nutrirnos de una propuesta basada en valores que apunte sobre todo el diálogo y a mínimos de justicia. Y si esto viene de órganos de toma de decisión y de creación de políticas informacionales como los comités de usuarios, estaremos allanando el camino para un mejor funcionamiento de las redes sociales y, en definitiva, de la democracia. Muchísimas gracias. Perdona, que andaba ubicando el micro. Al contrario, Leonardo, creo que pues preparaste este texto con una capacidad de síntesis increíble y que nos deja con ganas de saber más de tu trabajo. Ojalá que nos puedas compartir en el chat aquí pues algo de lo que has trabajado, sobre todo pues, en esta vinculación también desde la parte filosófica, este énfasis que pones en la parte ética, la importancia, ¿no? De que toda esta visión también permee en las salas de redacción, en la perspectiva editorial de los medios, en la conciencia del quehacer periodístico, y también en este énfasis que pones al final de los comités de usuarios, ¿no? Que pues aquí en México hemos debatido mucho sobre el tema de los derechos de las audiencias, pero creo que hay que refrescar ese debate porque es imprescindible que pues los usuarios estén mucho más empoderados, ¿no? Porque finalmente pues es parte del ejercicio del derecho a la información y comunicación que todos tenemos. Muchísimas gracias, y bueno, vamos a dar pie a nuestra segunda participación, que creo que va también muy en hilo con lo que nos comentó Leonardo. También una discusión filosófica que por ahí hubo, intercambiamos algunos correos, ¿no? Porque veíamos justo tu ensayo y tu trabajo, ¿no? Con una discusión filosófica, pues que desde el título nos provoca. Las voces de Leviatán, por Hugo Javier Carrillo Vega, de la Universidad de Monterrey. Adelante, Hugo, y bienvenido.
Muchas gracias, Antonio, y felicidades, Leonardo. La verdad es que disfruté mucho tu exposición. No, me adhiero a lo que decía Antonio y no quería que te detuvieras, pero así son las circunstancias del tiempo. Como menciona Antonio ahorita de preámbulo, mi tema justamente va muy asociado con estas ideas. Tengo que declararme, sin embargo, no sé si un poco más pesimista o un poco más, no creo que pesimista es la palabra, respecto a la forma en la que viene el devenir de la sociedad y la posibilidad de que las relaciones de comunicación culturales y consecuentemente de poder se van entablando. Yo elijo en un inicio tomar como base la teoría de Thomas Hobbes de Leviatán. Esta investigación nace cuando me invitan a dar la clase en la UDEM de Legislación de la Comunicación, que decido transformar en una clase de libertad de expresión, desde la perspectiva mitad filosófica, mitad jurídica. Cuando le empiezo a hablar a los estudiantes, obviamente, de los tratados de los derechos humanos, del test tripartito, de la ponderación, de los valores que concurren en dilucidar si algo puede estar dentro del espectro o no de la libertad de expresión, los perdí inmediatamente, rapidísimo. Pero cuando me los llevo al campo filosófico, noto esa curiosidad que decía Aristóteles que todos tenemos, que todos por naturaleza queremos saber, ¿no? Cuando me adentro, decido tomar un punto de partida. Si somos una concurrencia de información y de comunicación que fluctúa para generar diferentes tipos y grados de relaciones, ¿cómo se originan? ¿De qué sitio vienen? ¿Y cómo permitimos que compongan nuestra cosmovisión y nuestra comprensión del mundo? Cuando Thomas Hobbes escribe Leviatán, él describe el estado de la naturaleza como lo más horrible y espantoso que pudo haber sucedido a los seres humanos. Un día, por azares de la vida, tomamos conciencia y esa conciencia nos demuestra que estamos solos, que somos débiles, que somos frágiles y que estamos a expensas del dominio que alguna otra persona pueda ejercer sobre nosotros. Esa argumentación que pretende validar que renunciemos a nuestra libertad basándose en el miedo nos lleva a crear lo que se conoce como un estado contractualista. Yo renuncio a lo único que me es natural, que es mi libertad, tú renuncia a la tuya y quedamos todos con la salvaguarda de que va a haber reglas ciertas en el juego que van a impedir que suframos las consecuencias del dominio que uno puede ejercer sobre mí o viceversa. No había nada más fuerte que Leviatán. Todo aquello que se pretendiera confrontar a Leviatán enfrentaría el exilio, que era la muerte, que era el alejamiento, la separación de la sociedad, etc. Y durante años, todo el desarrollo de la dinámica social, económica, cultural, comunicativa, etcétera, fluyó bajo esta premisa de que todo estaba depositado en un soberano que iba a decidir basándose en la voluntad de quienes le otorgaron ese poder en favor de la mayoría. Como mencionaban hace unos momentos, los estándares de la comunicación que tratamos de imponer hoy a los problemas de la digitalización no son nuevos. La comunicación, desde que empezó a presentarse en diferentes medios, informar una noticia, hacer de la opinión pública algún evento, algún suceso, etcétera, se ha convertido en una forma de ejercer manipulaciones de poder o ejercer pretensiones que abocan a un deseo. Como lo diré más adelante, pero está dentro de la teoría de Michel Foucault, el discurso no es sino la erección del deseo y la voluntad, que pretende ejercer un tipo de poder. De este modo, la comunicación fue fluctuando, llevándonos a diferentes paradigmas que fueron siendo la determinación o la cuestión que imponía una cosmovisión en un momento dado, sin que pudiéramos resistirnos, cuestionarla o incluso comprenderla. De esta forma, nuestra vida se fue desarrollando basándonos en las imposiciones que diferentes momentos históricos se presentaban, bajo el discurso de que era el devenir del espíritu y que era inevitable. Con el pasar de los años, los medios de comunicación se convierten en el paradigma que genera o que concentra la posibilidad de expeler el poder, al grado en el que estamos en la época contemporánea, en la que no hay una fuerza más poderosa que los medios de comunicación digitalizados. Tenemos el ejemplo de cómo Donald Trump llegó al poder a través de empezar incluso a utilizar Twitter y otras redes sociales como sátira, como un tipo de bullying que lo fue popularizando, e incluso el discurso de Andrés Manuel cuando queda electo presidente de México, benditas redes sociales. Se convierte en el vínculo y en el vehículo del poder por excelencia. Y coincido con lo que mencionaba hace unos momentos Leonardo, existe un fenómeno que es esta forma de paralelismo, en la cual si bien todos ya estamos expuestos o condicionados a poner en tela de duda la comunicación o las noticias que se nos presentan, ahora tenemos el problema de que resuena y hace eco por diferentes frentes. Ya no es solamente el discurso político, ya no es solamente el discurso de la universidad, ya no es solamente el discurso que se da en un medio de comunicación dado,
sino que los medios de comunicación están plagados por el propio auditorio que pueden o no convalidar la información que fluctúa. Y yo no sé quién está detrás de esa información que se está convalidando. La experiencia reciente nos dice que incluso puede ser un bot, puede ser un algoritmo programado para darle mayor resueno, mayor eco a una idea que queremos que profundice nuestra psique. Pero como hay demasiada investigación en torno a las redes sociales y los fenómenos, decidí cambiar mi investigación. Entonces, llego al punto en el cual sé que tenemos que poner la verdad en duda, sé que alcanzar la verdad es algo muy complejo, sé que definir la verdad es algo muy complejo. Entonces, mi investigación toma un giro en el sentido epistemológico de ¿podemos preguntar por la verdad? ¿O tiene sentido que preguntemos por la verdad? La práctica, la experiencia reciente, el devenir histórico y la forma en la que la comunicación fluctúa nos demuestra que la verdad probablemente solo sea una construcción. Nos vendieron la idea de esa verdad universal o idealizada u objetiva que en algún momento Platón describió en el mundo de las ideas y que parecía ser lo más hermoso que había. Pero luego el propio Platón en su cosmovisión parece que reconoce algunos otros tipos de comunicación cuando habla del encuentro de Sócrates con Protágoras o del encuentro de Sócrates con Gorgias, en el cual, mientras con Gorgias nos dice que la retórica es lo más desagradable que existe y es el enemigo perfecto de la verdad, en Protágoras, que parece ser el único empate que tiene Sócrates, pareciera que la verdad no es una unidad perfecta, sino que la podemos encontrar en lo múltiple. De alguna manera, el devenir histórico fluctúa bajo esa noción, tal como decía Alfred Whitehead, la historia de la filosofía occidental no son sino notas al pie de página de la bibliografía de Platón. En ese sentido, me parece que tenemos un problema dicotómico, el problema dicotómico de la verdad, que a su vez genera una triada y nos presenta tres visiones de lo que puede ser o no ser verdadero. Tenemos por una parte esa visión de la verdad objetiva o absoluta, que creo que solamente podemos referirnos a ella como una verdad universalmente aceptable, muy similar al espectro de la racionalidad que presenta Jürgen Habermas en la ética discursiva y en la fijación de reglas de la comunicación para poder llegar a un consenso. A su vez, tenemos la verdad que puede asemejar la intención de engañar o de confundir, que es la que se deviene de la práctica de la retórica, sobre todo cuando son discursos que están encaminados a ejercer algún tipo de violencia en otra persona o algún tipo de convicción o persuasión sin ningún tipo de elementos de racionalidad. Y finalmente, la verdad retórica, que no tiene una pretensión de imposición o dominio, sino que hace planteamientos con base en paradigmas vigentes para tratar de comprender la cosmovisión del momento histórico en cuestión. En ese sentido, la realidad de los seres humanos se desarrolla en torno a momentos muy breves de estabilidad. Y la estabilidad la alcanzamos a través de este planteamiento mediante esta verdad que pretende llegar a ser universal. Sin embargo, tenemos el gran problema de que ambos tipos de verdad siguen una misma línea. Tanto la verdad retórica con la pretensión de falsedad como la que tiene la pretensión de racionalidad nacen del discurso y nacen del planteamiento o la proposición basada en una cosmovisión dada. Es decir, lo más a lo que podemos aspirar es a una comprensión relativamente estable en un momento histórico en el que hace sentido. Ello es muy problemático porque no nos ha permitido tener una construcción progresiva. Es la famosa crítica que hacían Horkheimer y Adorno a la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Que decían que hemos desechado tantas nociones, por ejemplo, que se asocian con el mito o el conocimiento antiguo, basándonos en el conocimiento funcionalista, que nos hemos privado de poder tener una construcción real que pueda eventualmente representar el propósito del sentido de la existencia de los seres humanos. Eso posibilita o facilita la fluctuación de todo tipo de información y todo tipo de comunicación, que hace que la comunicación sea este fenómeno tan complejo de comprender y tan complejo de rastrear, y en el que queremos hacer todo tipo de propuestas o sugerencias basadas en ética, en compromiso moral, en compromiso social, jurídico, etcétera, pero que al final de cuentas solo sacude y lleva a un replanteamiento. No puedo evitar pensar en la obra Vigilar y Castigar que escribió Michel Foucault, en la que habla acerca de cómo toda la dinámica del ser humano es una preparación para ocupar un puesto dado y preestablecido y preaprobado en la dinámica social. La persona va a la escuela, la persona acude a la universidad, se prepara para obtener un trabajo, cumple ciertas funciones de horario que le permiten tener condiciones económicas para al menos subsistir. Y en ese intervalo podemos incluso distinguir dos tipos de personas. El que pretende llegar a un cierto tipo de libertad
que es capaz de hacerse diversos tipos de cuestionamientos, y aquel que va a pasar inerte el resto de su vida dentro del panóptico, ¿no? Que es esta prisión perfecta que describía Bentham, en la que el poder es impersonal, es desconocido, pero lo ve todo y tienes la certeza de que en todo momento está siendo observado. En esas condiciones, ¿qué podemos esperar de la comunicación sino una constante manipulación, diferentes paradigmas que alternan la comprensión de la realidad, el movimiento de las masas, la atomización de los individuos, de la que hablaba Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, etcétera, etcétera, etcétera? No puedo evitar, basándome en esta realidad presente, en recordar aquel famoso debate que sucedió entre Jürgen Habermas y Gadamer, en el que se preguntaban si era posible transformar o simplemente comprender. Y con esto cierro mi reflexión. Gadamer, fiel al estilo de su maestro Heidegger con un pesimismo característico, creía que no podíamos hacer más que tratar de interpretar la realidad. Dibujamos horizontes, nos aproximamos a el fenómeno que queremos comprender, reconociendo nuestros prejuicios y nuestras tradiciones. Y no podemos hacer más que tratar de entender aquello de donde derivamos, para poder poner en perspectiva nuestra realidad presente. Habermas pensaba que era una aberración hablar de la necesidad hermenéutica para entender nuestra realidad, pues para el filósofo alemán solo bastaba la posibilidad de establecer reglas del lenguaje. El lenguaje para Habermas por sí era perfecto y por sí bastaba que estableciéramos las reglas necesarias para podernos comunicar sin tener que interpretarnos. La pregunta ahí es, ¿qué nos queda con base en eso? ¿Podemos realmente establecer reglas del lenguaje que nos permitan comunicarnos y que nos permitan establecer una verdad universalmente aceptable? Ya tenemos muchos antecedentes. Los derechos humanos son uno de ellos, y sin embargo los derechos humanos son un fracaso. Es la imposición de una visión dada en un momento histórico posterior a una guerra que estaba basada para ciertas culturas, no para la universalidad que pretende. Y por eso tenemos los conflictos que tenemos hoy en día, en el que para decidir qué derecho humano debe preponderar sobre otro hacemos una ponderación. ¿Cómo le voy a dar más valor al derecho a la salud sobre la educación? ¿O al derecho a la vivienda digna sobre el trabajo? Son contradicciones constantes que no derivan sino de una dialéctica que pretende generar una convicción para las condiciones de una sociedad o una cultura dada. En ese sentido, me inclino un poco más por la visión de Gadamer, que lo único que nos queda es tratar de comprender el origen, la realidad, el momento histórico en el que estamos desarrollándonos y tratar con ello de anticipar el devenir de la historia, el devenir de la sociedad. Y quiero cerrar con esta frase con la que empecé mi extenso justamente, que dice: entre la necesidad de formar una memoria histórica y la dialéctica de la imposición, se entreteje la nada ontológica. Muchas gracias. Hugo, pues nos dejas así como pensando muchísimo, una reflexión que abona mucho esta relación entre el lenguaje y cómo también moldea los paradigmas y esto que dices hacia el final de los derechos humanos, ¿no? Cómo también, pues, esta visión que tenemos responde en este contexto social cuando surgió y de pronto hoy en día eh, a veces el discurso nos queda chico para la realidad, ¿no? Que vivimos. Estas distinciones que haces de la verdad, la definición de la verdad retórica, ¿no? Y pues una reflexión muy profunda que aportas en esta mesa. Muchísimas gracias, Hugo. Y avanzamos, muchas gracias, también fuiste súper preciso con el tiempo. Ojalá que al final, pues justo este tiempo que estamos pudiendo respetar, pues nos dé paso a un poco de diálogo entre los presentes, porque creo que vale la pena. También pues se encuentran aquí presentes tanto Sabrina de León Quintanilla y el doctor José Francisco Zárate, también de la Universidad de Monterrey, quienes nos van a hablar de un trabajo que se llama Soledad y Depresión como formas del individualismo postmoderno. O sea que vamos transitando pues, de una visión filosófica, pero que también tiene que ver con una pues, cuestión, entiendo, pues de la psicología, pues, o quizá no, les doy la palabra para que nos den a conocer el trabajo. Buenos días. Tomo nomás un minuto para presentar a Sabrina, que es el trabajo que ella realizó realmente. Yo fui su tutor, mentor en este proceso, así que el mérito es de ella quien va a presentar su trabajo de investigación. Sabrina, adelante.
Muchas gracias, profesor, y gracias a todos por acompañarnos aquí. Muy buenas ponencias, me quedé muy intrigada. Les comparto la pantalla nada más para que me puedan seguir un poquito más fácil. Y bueno, esta es la investigación que el profesor Zárate me apoyó a realizar, titulada Soledad y Depresión como formas del individualismo posmoderno. Sabemos, tanto el profesor Zárate y yo, que mucho se ha dicho, que hay demasiadas investigaciones sobre el tema de la depresión, más que la soledad, pero también se ha escrito mucho sobre la soledad. Sin embargo, todo esto se ha escrito desde una perspectiva psicológica o desde una perspectiva médica. Y lo que nosotros quisimos abordar es el tema de la soledad y la depresión como un problema sistémico, como un problema que es producto de las formas de vida que estamos llevando a cabo en la actualidad. Entonces, no es coincidencia que, y aquí está el panorama actual, que entre el 20 y el 34% de los adultos mayores en la actualidad padecen de depresión y de soledad. Entonces, esta estadística para mí, para nosotros, nos arroja una realidad muy impresionante, que entre 1 de cada 4 personas a 1 de cada 3 personas padece de depresión. Y normalmente cuando hablamos de depresión y de soledad, pues se apunta a características individuales o a circunstancias personales. Sin embargo, si tenemos que el 30% de la población lo está sufriendo, entonces quizás estamos hablando de un problema sistémico, de un problema mayor que nosotros mismos estamos ocasionando. Y bueno, algunas otras estadísticas para poder captar la gravedad de esta situación es que la depresión, según el World Economic Forum, es la principal causa de mala salud y de discapacidad en todo el mundo. Y contrario a lo que normalmente pensamos, quizás, de que la soledad solamente es un estado emocional, algo incómodo, pero que no tiene graves repercusiones, la realidad física y biológica es otra. Los efectos nocivos en la salud de la soledad están alrededor de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, el deterioro cognitivo, la demencia, la depresión, la ansiedad y, claro, pues el suicidio. También los efectos nocivos de la salud, según la OMS, son comparables con los efectos del tabaquismo, de la obesidad, de la inactividad física. Entonces aquí podemos empezar a ver lo importante que es la conexión, la comunicación, las relaciones con los demás. Y finalmente hubo un estudio realizado por Ortiz de Ospina, que fue muy impactante en el momento en el que salió, porque establece que los efectos nocivos de la soledad son equivalentes, digamos, al fumar 15 cigarrillos al día. Entonces, todo esto nos presenta una realidad muy impresionante en la cual podemos empezar a aprehender la gravedad de la situación. Entonces, ante esto, llegamos a la conclusión de que la soledad y la depresión no son asuntos aislados, sino que son parte de un problema sistémico, que nuestras sociedades posmodernas e individualistas son las que están creando a estos individuos deprimidos y solos. Entonces, ante esto, nos dimos cuenta que el sistema es deficiente porque no está atendiendo, no está satisfaciendo las necesidades biológicas que tenemos como seres humanos. Entonces, ante esto, ¿cuál es el sistema actual? Pues yo creo que todos bien sabemos que en el presente vivimos en una sociedad liberal, ya sea con el liberalismo económico o el liberalismo político, y en estas sociedades liberales, pues claramente el valor que está al principio, en el mero punto de la pirámide, es la libertad individual, que cada persona pueda decidir sobre su propia vida. Entonces, pues una frase para ejemplificar esto es la famosa frase de la Constitución de Estados Unidos, que es Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Entonces, este pensamiento está equiparando a la vida, a la felicidad, junto con la libertad. Nos está diciendo que si no somos libres, no podemos tener una buena vida y no podemos ser felices. Y este es el pensamiento, o esta es la ideología sobre la cual construimos nuestras sociedades enteras. Entonces, la libertad es el valor fundacional de las sociedades actuales. Y eso está perfecto, a no ser que si escarbamos un poco más a qué hay debajo de esta ideología de libertad, nos encontramos con que la libertad va muy ligada al individualismo. ¿De qué manera? Pues yo como individuo libre, yo voy a tratar de no estar apegado a nada para poder ser libre. Esto implica no comprometerme, implica no querer lidiar con los demás para poder mantener mi autonomía. Sin embargo, esta autonomía, en verdad, esta libertad nos va a dejar al individuo sumamente solo, aislado.
Entonces sí, nosotros le llamamos individualismo, como el que cada quien ve por sus propios intereses y se pone a él mismo primero. Esa es la ideología gobernante en la actualidad. Sin embargo, si nosotros vemos la definición del diccionario de la palabra individualismo, realmente no es diferente al término de egoísmo. Tanto el egoísmo como en el individualismo ponen los intereses de la propia persona primero, tienen un cierto desinterés por los demás. Entonces sí, en nuestras sociedades liberales hemos creado individuos egoístas. Y esto obviamente, como todos bien sabemos, que el egoísmo no es una gran base para poder llevar a cabo relaciones significativas, no es un gran fundamento para poder tener conexión emocional con los demás y llevar a cabo relaciones importantes en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se ve este exceso de individualismo en el presente? Pues aquí pongo tres estadísticas o tres indicios que podemos tomar como ejemplo. Pues primero que nada está el matrimonio, más allá que de las connotaciones religiosas o lo que sea. El matrimonio es una institución social que supone un compromiso duradero para con un grupo de personas. Sin embargo, hoy en día el matrimonio está en un serio declive, lo que nos habla de que esta institución social ya no está de acuerdo, ya no se está llevando a cabo porque hemos perdido un interés en los demás, hemos perdido un interés en el compromiso duradero. Es más que nada como qué me conviene a mí en este presente momento. Asimismo, hemos visto un incremento impresionante de hogares unipersonales, nunca antes visto en la historia. Es la primera vez en la historia que tantas personas viven solas, aisladas de los demás, porque prefieren no lidiar con los conflictos que implica el vivir con alguien más. Y asimismo hemos visto que el interés por los deportes en equipo también ha disminuido y se ha preferido los deportes individuales. Entonces todos estos datos o estas situaciones actuales nos arrojan pues una realidad en la cual ya no se están favoreciendo las relaciones, ya no existe o ya no se promueve el compromiso a largo plazo ni la compartición de metas comunes. Sin embargo, esta es la realidad en la cual vivimos, es nuestra realidad social, cultural, pero también existe una realidad biológica, la cual hemos estado ignorando. Ante esto, pues yo presento que la frase "somos seres sociales" que tanto nos repiten, no es una frase sentimentalista, no es algo sin fondo, es una realidad biológica, la cual no estamos atendiendo. Entonces, ¿por qué decimos que somos seres sociales? Esto se debe a que en la evolución nosotros, como mamíferos, desarrollamos un cerebro mamífero. ¿Y qué implica esto? Esto implica que nosotros desarrollamos un sistema límbico en nuestro cerebro que nos permite llegar a conectar emocionalmente. Y este sistema límbico lo tienen todos los mamíferos. Por ejemplo, si acaso alguno de ustedes tiene una mascota, ustedes pueden voltear a ver a su mascota a los ojos y sienten una cierta empatía, una cierta compasión, un cierto entendimiento. Quizás a veces le podemos atribuir características humanas a estos perros porque realmente sí, compartimos la habilidad de conectar emocionalmente. Sin embargo, si tú volteas a ver a los ojos a una iguana o a una rana, no obtienes esa misma mirada empática. Esto se debe a que estos animales, anfibios, pájaros, reptiles, todos estos no cuentan con el sistema límbico, lo cual no les permite conectar emocionalmente con los demás. Entonces sí, nuestro cerebro está diseñado para conectar con otros seres mamíferos. Y bueno, algunos datos sobre cómo que estamos para identificar el hecho de que estamos programados para ser sociales, es que cuando nosotros ayudamos a otros, obtenemos la misma gratificación, ya sea química o hormonal, que cuando realizamos un deseo personal. Entonces, en este sentido, el cuerpo nos está arrojando la idea de que ayudar a los demás también es positivo para nosotros. De la misma manera, la secreción de la oxitocina, la hormona del amor, nos genera estados de ánimos muy placenteros a nosotros. Y todo esto es nada más para ejemplificar el hecho de que nosotros estamos programados biológicamente para convivir con el otro, para ser seres sociales que sobreviven en conjunto. Nadie sobrevive aislado. Sin embargo, el gran descubrimiento de esta investigación, más que nada, fue la sincronicidad límbica interpersonal. ¿A qué es este término un poco complicado, un poco complejo? Esto nada más se refiere al hecho de que nuestros cerebros evolucionaron de tal manera
que no podemos alcanzar la estabilidad neurofisiológica o la estabilidad psicológica si no estamos sincronizados e interactuando con figuras con quienes estamos apegados emocionalmente. Por ejemplo, no sé si han conocido el experimento de un chimpancé que creció en aislamiento y aunque tenía comida y aunque tenía todo, ese chimpancé no alcanzó la estabilidad neurofisiológica porque no estaba conviviendo con sus demás, digamos, compañeros. Entonces, sí, nosotros como mamíferos, como seres humanos, necesitamos el estarnos regulando, sincronizándonos con los demás para poder alcanzar la estabilidad neurofisiológica. ¿Y para qué sirve esta estabilidad? Pues para poder regular completamente nuestras emociones y poder tener cierta solidez psicológica y emocional. Y bueno, aquí agrego una frase de Luis Amini Ilán, que dice que las personas no pueden ser estables por sí mismas. No es que deberían o no deberían de serlo, es que no pueden serlo. Esta perspectiva es desconcertante para muchos, especialmente en una sociedad que valora la individualidad tanto como la nuestra. La autosuficiencia total resulta ser un sueño cuya burbuja estalla por el borde afilado del cerebro límbico. Entonces, esta idea de que somos seres independientes y que podemos alcanzar el éxito, la prosperidad y el bienestar por nuestra propia cuenta es un mito. Esto no es una realidad biológica. Y bueno, también agregamos al hecho de una idea que el psicólogo Martin Seligman agrega, es que también las relaciones interpersonales y el hecho de tener una meta más allá de la propia individualidad nos ayuda a tener amortiguadores psicológicos y emocionales para cuando se vengan los momentos de dificultad, pues tenemos algo más en la vida, algo más significativo que nuestra propia individualidad. Entonces, en este sentido, el tener a las demás personas no nada más nos ayuda físicamente y biológicamente, sino también psicológicamente. Y bueno, entonces aquí tenemos dos realidades opuestas o contrastantes, altamente contrastantes, que son las formas de vida posmodernas de la actualidad dentro del liberalismo, las cuales favorecen un individualismo excesivo y una realidad biológica que nos exige la interdependencia. Y estas dos chocan, son contradictorias. Entonces, pues aquí podemos ver claramente que el hecho de que haya tantos individuos, alrededor del 30% de los adultos en la actualidad que estén solos y deprimidos, no se debe únicamente a causas personales y causas individuales, sino a un problema sistémico, un problema que viene de las formas de vida, de la manera en la que hemos organizado nuestra vida en las sociedades actuales. Entonces, pues la conclusión de este trabajo sería que la depresión y la soledad son un problema sistémico de las formas de vida postmodernas, las cuales promueven un exceso de individualismo y las cuales son contrarias a la realidad biológica de que somos seres sociales y de que necesitamos a los demás. Y eso sería todo por mí. Muchas gracias, Sabrina, por tu presentación. Me hiciste pensar en el debate, ¿no? de la posmodernidad. Creo que tiene mi edad, 40 años, ¿no? Desde pues, los primeros textos que van configurando Lipovetsky y demás, esta noción del ser posmoderno. Y es una realidad que en los últimos años, tanto el avance tecnológico y pues la pandemia que también nos atravesó, estoy seguro que sin ella no estaríamos en este evento virtual, pues han ido modificando mucho del contexto social, ¿no? Esta referencia que haces de los hogares unipersonales, yo diría también el cambio en la noción de la familia, ¿no? O sea, todas estas dinámicas que van cambiando y que también nos enfrentan. Y creo que es un reto que debemos seguir trabajando, esta relación que tú pones sobre la mesa de la neurofisiología con, pues, el ser social y con también las implicaciones que tiene para todos los individuos en esta época, ¿no? También me hiciste pensar por ahí en Byul-Jung Chang, ¿no? Y toda esta reflexión que hace, ¿no? Sobre el eros y distintos aspectos de nuestra época. Así que, pues muchísimas gracias también por tu trabajo y pues celebramos también la participación de los estudiantes, ¿no? Es uno de los objetivos del coloquio, el generar este diálogo
también interdisciplinario, intergeneracional, ¿no? Y entre, pues, los investigadores en formación, los estudiantes, creo que hace falta mucho más espacios. Y bueno, pues ya nos enfilamos al cierre. La verdad es que qué gusto que el doctor Gabriel Pérez Salazar, quien además va a dar una conferencia magistral en el cierre de este coloquio, nos acompañe en esta mesa. Por aquí también está la doctora Beatriz Insunza, quien aplaude. Y Gabriel, pues qué gusto, pues esta relación, como subrayaba la doctora Gaby de la Peña, y bueno, pues también aquí está Brenda Muñoz, pues en esta relación tan cercana que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila con la UDEM, y que pues nos han acompañado prácticamente desde el arranque del coloquio, ¿no? Entonces, pues nos sentimos muy contentos de estar aquí. Y bueno, pues el doctor Gabriel Pérez Salazar ha trabajado pues desde hace mucho tiempo los temas de tecnología. Mira, Gabriel, yo tengo aquí tu tesis de maestría del 2004, que no se ve, pero he seguido de cerca tu trabajo, y pues me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Déjame leer el nombre de tu ponencia. Masculinidades no hegemónicas en perfiles mexicanos en Facebook y TikTok, ¿no? Yo creo que este trabajo que has hecho, ¿no? Pues desde revisar, ¿no? Esta dinámica de los grupos de Facebook, ¿no? Los llamados estos grupos autistas, y ahora también, pues, incorporas TikTok, ¿no? Y el tema también, pues, de las masculinidades, y entiendo, pues, también es una visión, pues, desde los estudios de género. Muchas gracias, Gabriel, adelante. Muchas gracias, Antonio, por la tan cordial presentación que has hecho. Yo me siento como una extensión de mi casa cada vez que voy a la UDEM, y ahora de manera virtual comparto este sentimiento. Bueno, me voy a permitir compartir la pantalla. Si hubiera algún problema, Antonio, te voy a pedir que por favor me lo indicaras. Entonces, según yo, podríamos estar viendo ya la portada. Correcto, muy bien. El objetivo del cual yo parto tiene que ver con identificar la manera en que se expresan las masculinidades en los entornos dados por las plataformas sociodigitales. Voy a platicar los resultados. Lo que les voy a compartir en este momento son los resultados parciales de un primer levantamiento de datos que hice en junio del año pasado. El marco teórico voy a ser realmente muy sintético, porque la mayor parte es precisamente de lo que hablaré mañana a las 5:30, si ustedes son gustosos y gustosas de acompañarnos en esta conferencia magistral que tan cordialmente nos han aceptado. Bueno, los estudios del feminismo alcanzan un punto realmente muy importante, muy notable a finales de la década de los 1960, principios de los 70. Y es en esa época cuando se empieza a discutir en relación con el papel que juegan los hombres en estas relaciones desiguales, en estas relaciones de dominación que se establecen culturalmente, y surge entonces una nueva línea que es el estudio de lo masculino, las masculinidades. Lo masculino entendido en términos muy generales como todo aquello que caracteriza a los varones desde una perspectiva cultural. Estamos hablando entonces, como ya lo anticipaba Antonio, desde una perspectiva basada en el género, es decir, como este conjunto de construcciones sociales y no en lo biológico. Estamos ubicados en la construcción social. Bueno, el caso es que en todo este contexto, Raewyn Connell plantea un concepto que es el de la masculinidad hegemónica, que está dado por una estructura de dominación en relación no solamente hacia las mujeres, también hacia personas en la diversidad sexual, e incluso en términos de hombres con otros hombres. Estas masculinidades hegemónicas han dado lugar a una serie de reflexiones, y a lo largo, mucho tiempo ha pasado ya desde este primer planteamiento, y la sociedad se ha transformado y han empezado a tener un mayor eco estas reflexiones en torno a las luchas dadas por el feminismo. De tal manera que, de manera cada vez más creciente, se empieza a observar una serie de resistencias
en torno a estas formas de masculinidad hegemónica. Surge un concepto que es todo aquello que se opone a lo hegemónico, las masculinidades no hegemónicas, las masculinidades inclusivas, se llama también desde otros autores la posmasculinidad, nuevas masculinidades, etcétera. El caso es que esto es una discusión en la cual ahorita no voy a invertir mucho tiempo. El caso es que el término que yo usaré es el de masculinidades positivas. Los indicadores, y ahora sí paso directo a la presentación de la estrategia metodológica y más adelante de los resultados. Bueno, hay dos conjuntos de indicadores que yo apliqué en un análisis de contenido, cuyos detalles voy a compartir más adelante. Por un lado, la masculinidad, los indicadores de la masculinidad hegemónica y por el otro, la masculinidad positiva, de tal manera que yo hice una observación de estos dos entornos. Las masculinidades hegemónicas, llego a estos indicadores a partir de una recodificación de lo que se mostraba aquí de Briceño en 2011, marca como escalas de masculinidad de segunda generación, que son las que aparecen en la parte superior de la pantalla, que por supuesto no me voy a detener a leer. El caso es que hago una recodificación de todos los indicadores de estas 8 escalas de segunda generación y llego a 3 conjuntos que yo integro a partir de los mandatos de masculinidad de Marcela Lagarde. De tal manera que podemos observar, y en este momento, si quieren hacer captura de pantalla, porque me voy un poquito rápido, son 13 indicadores de hombría tradicional, 6 de hombría y virilidad y 3 de hombre como proveedor. Lo único que yo quisiera destacar en ese punto son 2 aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la hombría tradicional, que es la violencia y la represión de expresiones emocionales como parte de esta construcción cultural de cómo debe ser el hombre. Son prescripciones culturales de cómo deben ser los hombres. Y no es porque sean así en su naturaleza. No es de esta forma, sino como una construcción cultural. Por el otro lado, llego a estos 8 indicadores de masculinidad positiva a partir de una observación que, insisto, ahorita daré más detalles, que realizo en relación con 2 perfiles en Facebook y en TikTok. Entonces, estos son míos. Se parecen algunos, como la versión opuesta, algunos de estos indicadores de la masculinidad hegemónica. Sin embargo, no siempre hay una correspondencia total. El caso es que el total son 30 indicadores que yo observé en un análisis de contenido, 22 de masculinidad hegemónica y 8 de masculinidad positiva, que son finalmente mis unidades de registro. ¿Cómo hice yo la selección? Bueno, hice una búsqueda de sitios en Facebook y en TikTok que tuvieran actividad, que hicieran publicaciones de manera regular y que tuvieran presencia en estas 2 plataformas sociodigitales. ¿Por qué? Porque según Statista, en datos del año pasado, son las 2 plataformas sociodigitales con una mayor cantidad de personas usuarias. La observación la hice en junio de 2022 en relación con 2 efemérides que ocurren en este mes, que es el Día del Padre y el Día del Orgullo LGBTQ+. Entonces, esto nos permitía encontrar entonces fenomenológicamente oportunidades de expresión que tuvieran que ver con la construcción teórica de las masculinidades, tanto hegemónicas como positivas. Mis unidades de observación están dadas por las publicaciones. Hice una observación, el análisis está hecho sobre el 100% de las publicaciones en estas 4 cuentas, es decir, 2 en Facebook y 2 en TikTok, correspondiendo a cada uno de estos perfiles que ya he mencionado. Y son 114 publicaciones en total. Las 114 fueron analizadas y la otra unidad de observación son los comentarios. Bueno, para los comentarios hice la siguiente submuestra. Me fui a hacer una ponderación de en los 4 perfiles, en las 4 cuentas, cuáles fueron en este periodo las publicaciones que tuvieron una mayor cantidad de comentarios y seleccioné, extraje con una herramienta en línea, Export Comments, el total de los comentarios hechos en esas 3 mayores
conversaciones, publicaciones con mayores respuestas para cada uno de las 4 cuentas, de tal forma que el total de los comentarios que analicé en este primer levantamiento es de 1,554 y ustedes pueden ver ahí la proporción. Sí, rápido, lo que podemos ver así muy evidente es que Voices of Brotherhood tiene una mucho mayor engagement que de machos a hombres. Y no les voy a presentar todos los resultados. Voy a hacer una selección. Esta es la selección de los resultados que me parecen más significativos de lo que encuentro en este primer levantamiento. Abro paréntesis. Hice otros 2 levantamientos. El segundo fue hecho en noviembre del año pasado en relación con el Día Mundial del Hombre, y el que acabo de hacer en marzo en torno al 8M, que insisto, fenomenológicamente nos dan la oportunidad de encontrar expresiones en torno a estos asuntos en los que hay una congruencia con el aparato teórico. Muy bien, los resultados. Cuando observamos aspectos sobre masculinidad tradicional, la masculinidad hegemónica, en el 99.9904% es en forma de crítica, es decir, tanto en los planteamientos hechos en las publicaciones como en los comentarios, siempre que hubo alguna ocurrencia o alguna aparición de estos indicadores que tenían que ver con la masculinidad hegemónica, era en forma de crítica. Y hay 2 aspectos concretos en los que se concentra, ahí está el porcentaje, 33.6%, esta crítica hacia estos mandatos de la masculinidad tradicional. Y era precisamente lo que yo destacaba hace un momento, hacia la represión emocional que realizamos los varones y hacia las formas de relación basadas en violencia que establecemos, insisto, no solamente hacia las mujeres y hacia personas en la diversidad, sino también hacia hombres en distintas posiciones de poder. En relación con las masculinidades positivas, con los indicadores de masculinidad positiva, estos 4 que ustedes pueden ver acá, que es la paternidad participativa, la libre expresión emocional, el autocuidado físico y mental y el apoyo a la diversidad sexogenérica, el reconocimiento a esta diversidad, concentra un poquito más de la mitad de las ocurrencias, insisto, tanto en las publicaciones como en los comentarios, y lo cual tiene en todo el sentido, y esto era esperado a partir del diseño metodológico, que apareciera la paternidad participativa, en tanto que la observación se hace en torno al Día del Padre. Esto era absolutamente esperado, y por eso es que se hacen luego los otros 2 levantamientos. Fue posible observar sentidos opuestos a la masculinidad positiva en estas interacciones. Sí, claro, por supuesto, claro que lo hubo, pero como ustedes pueden ver ahí, el porcentaje es mínimo. Estamos observando entonces un comportamiento sumamente coherente entre el planteamiento discursivo establecido por quienes administran estas cuentas y las formas de participación que se encuentran acá. Ahora, una limitación metodológica, y tengo que ser muy preciso en esto, solo analicé comentarios, no reacciones. Al momento de estar haciendo el análisis me pude percatar que había reacciones que no siempre coincidían con lo esperado en relación con las publicaciones, pero vamos, no hice un análisis de eso lo estaré analizando posteriormente. Solo me concentré en los comentarios. Y aquí lo que destaca es expresiones de misoginia y expresiones que tienen que ver con un mandato de virilidad. Muy bien, reflexiones en torno a esto. Connell, Raymond Connell, que ya había yo mencionado, plantea que los medios, todos, incluyendo, por supuesto, no lo decía originalmente, esto es una extensión que hacemos nosotros acá, incluyendo los sociodigitales, contribuyen no solo a la representación de las formas en las cuales se dice y se prescribe que debemos ser los hombres, sino también, y particularmente, esto sí es una característica propia de los entornos sociodigitales, a la discusión y a la negociación a partir de estas interacciones que posibilitan estas plataformas en cómo entonces debemos ser los hombres. Hay tanto en las plataformas sociodigitales como en los medios tradicionales una coexistencia de distintos discursos en torno a lo masculino. Prevalecen, y pude encontrar una gran cantidad de sitios, de perfiles,
que, por ejemplo, en TikTok te dicen cómo ser un conquistador y cómo tener muchas novias y cómo dominar a las mujeres, etcétera, etcétera, que son expresiones de la masculinidad hegemónica. Es decir, hay una coexistencia de estos discursos, pero sí hay espacios que se están abriendo como estos perfiles, donde lo que es más importante, lo preponderante, es la propuesta en torno a las masculinidades positivas. Poco disenso, poco troleo relativamente. Claro, no puedo saber qué tanto han borrado los administradores, por lo tanto, eso es una limitación metodológica también. Lo que ya les decía, hay una alta correlación entre los comentarios, las publicaciones y la efeméride principal en este mes. Hay algunos hallazgos por ahí interesantes también. Hay una línea de trabajo dentro de las masculinidades que lo relaciona con el medio ambiente. Entonces, algunos de los discursos, que no era lo que yo estaba buscando originalmente, pero vamos, me pareció muy interesante, algunos de los planteamientos, principalmente desde de machos a hombres, que planteaban el cuidado medioambiental. Concretamente, cuando se hablaba de la participación en el trabajo doméstico, se daban consejos de estos productos que tienen poco impacto ambiental. En todo caso, lo que sí tengo que decir en términos metodológicos, ya se me quedó un minuto, es que es urgente hacer una actualización y una revisión sobre las escalas de masculinidad. Ninguna de las escalas que yo utilicé está construida para el entorno cultural mexicano. Son escalas, la más cercana es la Macho Scale, desarrollada para comunidades de migrantes latinos en Estados Unidos, pero de eso a lo que culturalmente se establece y se construye en México es distinto. Y otro hallazgo también ya muy rápido, en los 40 segundos que me quedan. En una de las publicaciones de Voices of Brotherhood se hablaba sobre la necesidad de superar traumas generacionales. Y una cantidad realmente muy notable habló y se expresó contundentemente en términos de no, yo no me voy a reproducir, yo no voy a tener hijos, hijas. Y vamos, ahí están los porcentajes, ahí están las cantidades. Igual, esto tampoco lo iba a buscar, pero me pareció también un hallazgo interesante. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Pues al contrario, Gabriel, gracias por este trabajo, ¿no? Creo que, bueno, la importancia que ha tomado también, ¿no? El movimiento feminista, bueno, el movimiento histórico, pero que ha tenido también un boom importante o un auge importante en los años recientes, ¿no? Nos recuerda que no podemos tampoco entender los feminismos si no entendemos las masculinidades, y es algo que hemos descuidado como objeto de estudio, y sobre todo pues generar este diálogo, esta comprensión, pues igual aquí con el de 2003, ¿no? Traducción de la UNAM, creo que es muy importante que planteas también esta actualización de los encuadres, ¿no? O sea, ¿con qué vamos a seguir interpretando estos fenómenos si no se generan herramientas y si no proponemos también herramientas teórico-metodológicas novedosas como tú lo estás haciendo? Entonces, pues ahí estaremos mañana en tu conferencia magistral, y muchísimas gracias. Quiero dar espacio para si alguno de los 4 panelistas quisiera replicar o comentar algo en torno a las participaciones, lo puede hacer. No sé si alguno de ustedes quiera hacerlo, ya sea Leonardo, Hugo, Sabrina, Gabriel. ¿No? Y entonces, bueno, si no es así, dar espacio a los presentes. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir aquí en el chat o lo pueden comentar. Adelante. Ichi, yo ahí veía que asentías con lo de Gabriel, entonces, si nos pudieras comentar tu apreciación. Ay, no te escuchamos. No, no se escucha. No, creo que no. A lo mejor es ahí la salida del micro. Si no, bueno. Creo que hay una mano levantada. Ya. Ok, sí. Hay una mano Vivi. levantada primero antes que yo, entonces pienso que sería más justo eso, es lo que estaba Sí, comentando. gracias por decirme, no la había visto.
Vivi, adelante. Hola, bueno, voy a ser concreta. Mi pregunta es para Hugo, como que la verdad siento que me abrió mucho la mente con todo lo que decía, solo me quedé con como una pequeña duda. O sea, hablabas un poco de que no es que transformemos, sino que cada vez aprendemos más y sabemos más. Pero ¿no será que a veces como que transformamos la verdad para lo que, o sea, para nuestra propia conveniencia? O sea, ¿no será que a veces como modificamos o manipulamos lo que es la verdad o lo que exponemos como verdad para nuestra propia como ganancia? Sí, qué buena pregunta. Completamente. De hecho, es bien interesante porque, y por eso me gusta mucho regresar a Platón. De hecho, hay un meme que dice de que el inicio es Platón, pasas 2000 años y terminas en Platón otra vez. Da risa si lo ves, pero imagínense que les da risa lo que les describo. Pero es muy chistoso porque tenemos, que era lo que trataba de enfatizar hace ratito, en el diálogo Gorgias, Platón le dice a Gorgias, perdón, Sócrates le dice a Gorgias, ¿a qué es a lo que te dedicas? Y Gorgias le contesta, a lo más hermoso que hay. Y Sócrates le dice, ok, ¿qué es lo más hermoso que hay? Lo más hermoso de las cosas hermosas de lo hermoso que lo hermoso puede concebir. O sea, así puede ser periódico, ¿no? Hasta que al final dice, me dedico a la oratoria. Y le dice Gorgias, por ejemplo, si un paciente no quiere tomar un medicamento y el médico no logra persuadir al paciente de que lo tome, me llaman, yo voy y lo convenzo de que tome el medicamento. Y Sócrates se horroriza, le dice, es peligrosísimo que estés por la vida persuadiendo gente para que hagan o no hagan o deshagan o etcétera, ¿no? Porque justamente lo que Sócrates le cuestionaba a Gorgias era si los que emiten el discurso aprenden o inteligen aquello que están diciendo o solo repiten, ¿no? Entonces, esa es como la verdad retórica sin pretensión de racionalidad, la falsa, la que utilizamos para la manipulación, para la conducción. Se me hizo muy interesante lo que exponía Gabriel ahorita porque siento que en redes sociales sobre todo es tan fácil pescar una idea de repente que empata con algún sentimiento o alguna visión que tienes y puede ser un discurso que predomine o prepondere como en tu visión del mundo. Yo por eso la distinguía de la retórica con pretensión de verdad, que es trato de plantear los elementos para comprender algo y poder alcanzar una universalidad. Pero la distinción de alguna manera está como que en el fin del discurso. Tu discurso quiere encontrar, quiere alcanzar esa estabilidad para poder desarrollar, o lo que quieres es una manipulación que se asocia más con lo que decía Foucault, ¿no? E incluso muchos otros lo han dicho, decía Rousseau en el discurso sobre las desigualdades de los hombres, el día que un hombre encontró a individuos tan simples que le creyeron que esa porción de tierra era de él, empezó el caos, que es lo que conocemos hoy como civilización. Y justo en ese sentido va el tema de las voces de Leviatán. Antes el Estado era, digamos, el paradigma del poder, del dominio, del control, del discurso validado, pero ahora hay múltiples discursos que colisionan y no conocemos su origen. Entonces, el Leviatán está como poseído y tiene dos opciones. O confronta y trata de llegar a la raíz de ese problema o se somete y busca una colaboración, ¿no? Entonces, sí, muy, muy buena tu pregunta. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias, Vivi, por la pregunta. Pues ya no sé si te estoy forzando, Tichi, pero adelante si ibas a comentar algo. Sí, yo tenía una pregunta para Sabrina y otra para Gabriel. Para Sabrina, me quedé pensando, porque justo no estoy acostumbrada a reflexionar la comunicación desde la perspectiva que tú la planteas, pero me hace como querer discutir contigo respecto a qué papel juega el proceso de comunicación humano en esto que planteas ahora, que somos una sociedad más individualista, que evidentemente pues todo lo posmoderno y demás, o más bien hay un diferente tipo de comunicación, o cuál ha sido como el papel que juega en particular la comunicación humana para todo este fenómeno que planteas. Y en el caso de Gabriel, soy súper fan de Machos a Hombres y la verdad es que se me hace súper pedagógico y creo que de verdad ha sido muy lindo. No conozco el de Brotherhood, entonces creo que le voy a echar un ojo, pero quería preguntarte justo si ves como un efecto
pues sí, pedagógico entre los comentarios que revisas. Me parece mucho más, no, de más valor revisar los comentarios porque justo ahí revisas como una recepción de estos comentarios y me encanta ver que sí hay como ciertas resistencias, pero también me gustaría saber si hay como alguna evidencia de que estamos aprendiendo de otras posibilidades de masculinidad, porque creo que muchas veces simplemente ni siquiera lo imaginamos, ¿no? Y sobre todo últimamente he reflexionado mucho en términos de la paternidad, que hablamos de feminismo y que tenemos que luchar porque la mujer tenga todas las posibilidades para ejercer su maternidad, pero también pues no hay, vamos, al hombre le dan una semana, ¿no? Cuando nace un hijo. Entonces, pues, ¿cómo estamos obligando al hombre a que ejerza su paternidad si ni siquiera le damos el tiempo? O sea, ¿y en qué efectos podría tener en reducir la depresión postparto de la mujer, si tiene el apoyo del hombre y que genuinamente aborde? En fin, no quisiera como andar esto, pero sí me gustaría ver si has visto algo de, sí estoy aprendiendo, o como una evolución, ¿no? A lo largo de lo que has observado. Muchas gracias, Tichi. Pues comenzamos con la respuesta de Sabrina. Ahí. Gracias, Beatriz. Buena pregunta. Y pues sí, entonces, en cuanto al rol que tiene la comunicación en las relaciones humanas, por ejemplo, a mí me gusta mucho comparar mucho a los humanos con las especies más cercanas a nosotros, que son los chimpancés y los bonobos. Entonces, estas especies, la manera en la cual se acercan emocionalmente a los seres de su especie es por medio del grooming, de los cariñitos, del quitarle los animalitos del cabello o así de sus animales. Así se dedican tiempo y con eso se van estableciendo lazos o relaciones o lazos emocionales. Sin embargo, los seres humanos, cuando desarrollamos el lenguaje, cambiamos los cariños físicos por cariños verbales, o mira qué bonita, o qué padre lo estás haciendo, o te platico de mis cosas. Entonces, ese grooming que antes era físico, ahora gracias al lenguaje, se llevó a que es una buena plática, te hace sentir querido y te hace sentir amado. Entonces, es muy importante la comunicación, sobre todo la comunicación íntima, las expresiones íntimas, emocionales, porque, por ejemplo, esto de la sincronicidad límbica interpersonal, solamente puede suceder la sincronicidad cuando tenemos relaciones íntimas o figuras de apego con las cuales sí estamos apegados. No se puede que vas en el metro y vas rodeada de gente y ya te sincronizas con ellos. No, es con quien tienes una relación. ¿Y con quién tenemos relación? Con aquellos con quienes hablamos con frecuencia, con quienes compartimos nuestras emociones, nuestros momentos, nuestro día a día. Entonces, por eso, en un mundo digital, no se puede lograr la sincronicidad límbica interpersonal porque no estamos físicamente juntos. Aunque podamos hablar palabra escrita, es muy diferente el estar físicamente juntos y estar compartiendo una plática a que solamente intercambiar textos, por ejemplo. Entonces, más o menos por ahí va esto del rol de la comunicación en cuanto a las relaciones, que necesitamos esa plática porque es la manera en la cual podemos conectar con las demás personas y hacerles saber y que nos hagan saber que somos queridos. Entonces, más o menos va por ahí. Muchas gracias, Sabrina. Y bueno, cerramos. Gabriel. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, Tichi. Sí, tienes que echarle un ojo a Voices of Brotherhood. Está bien interesante, bien padre. Voices of Brotherhood es de un cuate, Ricardo, que está en Mexicali. Entonces, nos habla también de otra perspectiva también en lo geográfico, de machos a hombres, está pasado en Ciudad de México. Bueno, lo que me preguntabas concretamente en relación con este posible aprendizaje. Bueno, es difícil desde este lado de la pantalla y solamente a partir de descargar comentarios, evaluar si hay un aprendizaje o no. De lo que sí te puedo decir es del tono y del sentido de las discusiones que se presentan ahí. Hay una gran cantidad de comentarios. Bueno, la inmensa mayoría de los comentarios que observo, como ya lo decía yo en la ponencia, son coincidentes con el discurso planteado por estas cuentas. Hay reflexiones en términos de, sí, tienes razón, y claro, no se me había ocurrido, y sí, estoy trabajando en esto, y vamos, muchos en este sentido. Son como que los comentarios más interesantes de observar. Hay otro enorme porcentaje fíjate, aprovechando la constitución, la estructura hipertextual del medio, en la que están etiquetando a gente. Entonces,
muchísimos de los comentarios es, mira, checa esto, y un listado de 3 o 4 personas que están etiquetando, y de eso hay una enorme cantidad, y es un etiquetado en el, mira lo que te decía, y mira, fíjate, aquí está lo que yo te había platicado la otra vez, o sea, bien interesante eso. No siempre hay respuesta, a veces es un, ay, sí, gracias, bebé, o sea, cosas así que me pude encontrar. Y como lo platicaba yo también, aunque en mucha menor proporción, muchos de esos comentarios tienen que ver con unas resistencias a estas otras formas de entender las masculinidades. Por ejemplo, sí, claro, quieren que dejemos de ser hombres, lo cual no, nadie quiere que dejemos de ser hombres. Lo que pasa es que estamos reflexionando sobre esas conductas que a nosotros mismos como hombres nos hacen daño. Vamos, concretamente lo de la represión emocional, que conduce a estados mentales alterados, depresión, lo que ya se mencionaba hace rato, y por eso, que es parte de lo que voy a platicar mañana, y es por eso por lo cual los hombres nos suicidamos mucho más que las mujeres, justamente por eso, y el autocuidado, no, los hombres no vamos a cuidarnos, y yo me aguanto, y sí me duele, pero como soy muy hombre me aguanto, y no vamos al médico, vamos. Entonces, y también por eso los hombres vivimos estadísticamente menos que las mujeres. Es decir, no es un asunto menor, es un asunto que nos está literalmente matando. Se nos está yendo la vida en estas formas de masculinidad hegemónica. Entonces, la reflexión va por ahí, y lo que planeo hacer, cuando la vida me lo permita, es un análisis de discurso sobre este conjunto de los comentarios. Primero, estas primeras publicaciones que voy a sacar son en lo general, es lo que me da el análisis de contenido, las tendencias generales en términos de las frecuencias de los indicadores, y luego ya me voy a ir al detalle. Y la idea es, más adelante, cuando ya me sienta yo más seguro sobre esto, que es un tema, vamos, lo de las identidades, tengo muchos años trabajándolo, pero no identidades masculinas, es transitar hacia un estudio y una propuesta de intervención. O sea, cómo intervenir en nuestros entornos, primero con nuestros estudiantes, en términos de la reflexión sobre cómo ser hombres y cómo entonces desprendernos de estas formas de masculinidad tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, y bueno, pues también a Leonardo, a Hugo, a Sabrina. Creo que cerramos pues muy satisfechos esta mesa. Pues para todos los asistentes, recuerden, bueno, respecto a las constancias de los panelistas, se estarán enviando en un par de semanas. Para los asistentes, si asisten más del 50%, también se estará enviando constancia de asistencia. Pues continúan las mesas, de aquí ya nos vamos a la siguiente mesa de estudios sociales y humanísticos, y pues muchas gracias por acompañarnos. Creo que son 2 días muy intensos, pero muy valiosos. Hasta luego.